Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque nosotros arrancamos esta semana, esta máquina, arrancamos ayer, dedicada a David Lynch. Vamos a estar hablando durante toda la semana, el océano del inconsciente, bautizamos muy pomposamente esta semana, pero tiene que ver con Lynch porque es un artista que precisamente bucea en las oscuridades del ser. Pero para hoy no vamos, en este primer bloque no vamos a hablar de David Lynch, sino que vamos a estrenar una columna, ¿no? Otra más en La Máquina de Pensar. Para mí es un placer, es un honor darle la bienvenida a Álvaro Loureiro. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, y para mí también es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Álvaro Loureiro va a hacer una columna que yo jocosamente le dije, ¿por qué no le ponemos quinta columna? La quinta columna porque tenemos 4, ¿no? Entonces la quinta columna de Álvaro Loureiro comienza ahora y... Siempre fui un quinta columnista yo. Está muy bien. Sería la quinta columna del espectáculo, ¿no? Yeah. O sea, vamos a cada 15 días vamos a escuchar los temas que quieras traer vos en torno al teatro, al cine o a lo que se te ocurra, ¿no? En este caso, ¿qué se te ocurrió? Bueno, como yo, así me encanta el espectáculo, cine, teatro, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cine y el teatro, y uno de mis géneros favoritos es la comedia musical, y digo, bueno, como mucha gente me conoce como uno de los fanáticos de la comedia musical, digo, capaz que el primer día que vaya, bueno, vamos a hablar de comedia musical. Comedia Además, musical, que es justamente en estos días, acá en Uruguay se ha hecho en vivo una comedia musical en el teatro, la que dirige Trochón, mucha mujer, en teatro comedia, se está haciendo, claro. Sí. Y es un acontecimiento porque es un género poco frecuentado acá y que creo que merece ser frecuentado tanto como todos los otros géneros. No es para cualquiera hacerlo porque exige cierta, digamos, predilección, tiene sus códigos ese género, ¿no? Porque está aquello de que en cierto momento un personaje canta, un personaje baila y tiene que estar justificado por el desarrollo, y eso no es fácil de justificar, insertar, ¿no? Incluso yo te decía que para mí, en parte, la comedia musical es como ficción dentro de la ficción, ¿no? Porque la ficción ya sabemos que es una realidad paralela a la que uno entra, bueno, y que en general... exige una imaginación especial del espectador, que el espectador pueda aceptar que un personaje, en vez de seguir hablando, de repente lo cante, lo que iba a decir, o lo baile. Claro. Y tiene como convenciones o como reglas de oro del género, tenía, creo, similares, si se quiere, al western, ¿no? Yo cuando empecé a ver películas, me acuerdo que decía, no, las películas como me parecen muy sencillas, muy simples, porque siempre pasa el muchachito, después viene el malo, al final termina no sé qué, y esas eran las reglas de oro. Sí, hay western. Ciertas cosas, que son características. Con esas reglas de oro había que hacer algo nuevo. Sí, por supuesto. Bueno, justamente esta de Trochón, yo el otro día me acordaba, uno de los emporios de la comedia musical, por supuesto, es Broadway. Y el género que está haciendo ahora Trochón, allá se llama el Let's Put on a Show. O sea, hagamos un espectáculo, una obra que trata sobre gente que hace un espectáculo. Perfecto. Como por ejemplo la película All That Jazz. Claro, ¿no? Claro. Es de lo que pasa mientras la gente está preparando un espectáculo. Sí, es el backstage de un gran espectáculo. Claro. Y ese es un pretexto que ya elimina, digamos, toda esta cuestión de la ficción, ¿no? Porque nosotros estamos viendo una especie de backstage donde van a empezar a ensayar. Por supuesto, en ciertos momentos van a ensayar y van a cantar y van a bailar. Entonces, claro, por un lado facilita, digamos, esa irrealidad de que la gente se ponga a cantar o bailar. Pero por otro lado, no sé, para mí, ya te digo, es un género muy rendidor, muy noble, muy hermoso, y da posibilidades para hacer muchas cosas. Y por supuesto hay características que se repiten, digamos, hay espectáculos, hay comedias musicales sobre esto de la gente que prepara un espectáculo, pero también hay otro de los que llegan a una ciudad y conocen a alguien, bueno, o también hay un género, que no sé si será un género, pero en Broadway, que consiste en agarrar grandes películas y musicalizarla. Eso también, hacer una versión musical de una película dramática, yo te por decía supuesto. La versión musical, que yo no la vi, pero creo que vos, de Sunset Boulevard, ¿no? Claro, de Billy Wilder, con Gloria Swanson, aquella extraordinaria película, El ocaso de una vida, Sunset Boulevard, se hizo como musical. Y la hacía Glenn Close como musical. Claro. Yo no me la imagino. Sí,
se puede, se ha hecho muchas veces eso, hacer una comedia musical a partir de algo que no era musical, de un drama, sí, por supuesto. Bueno, pasó con Los Miserables también, ¿no? Una claro. novela y sí, la hacen como ¿no? Sí, sin duda. Y en este caso de Mucha Mujer, con Trochón, y aparte creo que también está vinculado a un compañero de Radio Uruguay también ahí, ¿no? Está en la dirección musical. Se llama yo lo había... Stein, ¿no? Sí, hace los arreglos musicales son Stein, de Stein, exactamente, sí. Y tiene un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Steiner creo que es. Steiner. Juan Steiner. Sí, perfecto. Sí, hace un muy buen trabajo porque, claro, la música se está tocando en vivo. Entonces, eso es importante. Muy bien, y decime, Camila Busto, yo veo ejecutiva del Banco Corporación, propone una acción de marketing para convocar un concurso de obras de teatro musical. Ajá. Ese es el argumento, ¿no? Claro, pensaba ahora que me está... No, sí, por supuesto. Y se decide hacer una musical y entonces la protagonista, así como de buenas a primera, se ve que le ofrecen la dirección y bueno, le gustaría hacerlo y decide que sí. Empieza por ahí la cosa, sí. O sea, una chica que de buenas a primeras se ve con la responsabilidad de dirigir un musical. Pero es una responsabilidad que le gusta, claro, por supuesto, no es para cualquiera. ¿Y qué te pareció el espectáculo? Porque hay un detalle con todo esto de la comedia musicales que implica, para los actores, actuar, ¿no? Que es lo primero que hacen, pero aparte tienen que cantar y a veces tienen que bailar. Por supuesto. Y todo sincronizado, digamos. Esto tiene mucho baile, además son como 30 personas en escena todo el tiempo, están todo el tiempo allí y entonces eso implica, bueno, todo un gran aprovechamiento del espacio y también el cuidado para que todos coincidan y puedan hacer lo suyo, de la manera más depurada posible, ¿no? O sea, ahí funciona muy bien eso. Ahí se ve el ojo de Trochón. Claro, la coreografía y requiere también la coreografía. De alguna forma, no quiero exagerar, ¿no? Pero como se decía que la ópera era la suma de todas las artes, bueno, la comedia musical es la suma de varias artes, digamos, ¿no? Sí, claro. Tiene todo, pues tiene una historia, tiene personajes, tiene música, entonces hay una cantidad de artes ahí conjugándose, entonces hay que ver cómo se llevan esas artes en conjunto, ¿no? No es fácil, pero digamos, a los que les gusta, lo saben hacer. Esto lo están dando en el teatro La Comedia, que es, Canelones, por suerte, que ha reabierto sus puertas para el gran público, en Canelones, casi Joaquín Requena. Sí, una gran sala y bueno, esperemos que se sigan haciendo comedias musicales allí y todo tipo de comedias musicales, ¿no? Porque están las nuevas, los clásicos, me parece que es un género que vale la pena hacerlo. Yo te he comentado que en algún momento se dijo que la comedia musical, que era en Hollywood era muy importante, desapareció prácticamente. No es tan así, no es tan así. Y se trasladó, digamos, a los dibujos animados, ¿no? A Aladdin o lo que fuera, todas las de Disney. Bueno, los dibujos tienen mucha influencia de la comedia musical y 2x3 y cantaban tienen esa estructura, pero difícil que la comedia musical desaparezca de Hollywood, porque nunca va a desaparecer de Broadway, porque es uno de sus géneros, ¿no? De los géneros más transitados. Y también pasa en Londres. En su momento hubo como una renovación, bueno, Jesucristo Superstar, mirá lo que te estoy hablando, ¿no? 60, pero 70, pero el tema de ir cambiando. Ahí ya venía por el lado de la ópera rock. La ópera rock, sí. Pero la comedia musical clásica, digamos, con la estructura clásica, esa yo creo que es inmortal, va a seguir y va a reflotarse también en el cine. 2x3 salen cosas como hace unos años Chicago. Bueno, Chicago fue muy buena, ¿no? De Broadway o no, pero es un género que además, digamos, los anglosajones lo tienen muy metido en su propia cultura, porque ellos estudian música y canto desde chicos, entonces hay mucha gente que eso lo hace bien, entonces no es difícil conseguir un elenco con gente adecuada. Porque les gusta además hacerlo. Como todo en la música, también todo requiere un coro, digamos, no solamente la persona, se requiere todo unos personajes secundarios que den cabida. Todos al servicio y además todos con el tono del asunto, ¿no? Porque es un género especial, decíamos, que exige imaginación, entonces tiene que ser gente que esté como para eso, pero la tienen. Yo confío en que
que se va a dar, ¿no? Porque ha dado tantas glorias. Y acá en Uruguay, otra, aparte de esta, de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos En los últimos tiempos, hacía tiempo que no se hacía una, no, alguna otra experiencia anterior de Trochón. Trochón tuvo algo de Madonna en un momento, ¿no? ¿No hizo algo sobre Madonna? A ver, ¿de Madonna? No sé, te pregunto, pero no. Leí algo, pero se ve que no. No, ahí no me acuerdo justo. No, entonces seguramente no. Y decime, y si te preguntara cuál es la mejor comedia musical o cuál sería, ¿no? En cuanto al cine. En cuanto al cine, claro. La que y ver. uno tiene siempre sus favoritos, pero también hay como un clásico innegable que es Cantando en la lluvia, que creo que reúne todo, porque tiene un argumento ingenioso, personajes, canciones, una continuidad fabulosa, energía, un conjunto es de una película actores sobre increíbles. el cine, aparte. Es una película sobre el cine y aprovecha eso también con gran sentido del humor. Claro, es sobre la época en que el cine mudo se vuelve sonoro. Exacto. Y eso provoca una serie de cosas. Entonces, al dar cabida al elemento sonoro, se decide filmar. O sea, es un show dentro de otro show, ¿no? Una comedia musical, y bueno, entonces da lugar a una cantidad de cosas. De última es un poco, digamos, ¿no? Ese pretexto, digamos, del backstage, ¿no? En este caso no es lo acá mismo, sería el backstage de Hollywood, digamos, de una filmación, por ejemplo, con actores mudos del cine mudo que claro, hay una superestrella del cine mudo, una actriz que tiene gran popularidad. Y entonces viene el cine sonoro y ahí se advierte que tiene una voz horrible, chillona, y bueno, eso provoca una serie de contratiempos, se decide doblarla, etcétera, etcétera, y al final se descubre otra que podría ser mejor que ella porque es tan linda como ella y además tiene buena voz. Claro. No, sí me acuerdo, o si no, dónde poner el micrófono, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, bueno, todos esos problemas que había al principio del cine sonoro con esos micrófonos que eran bravos, ¿no? Porque todavía no se sabía qué potencia podía tener, y si el actor que estaba hablando cerca del micrófono hacía un giro con la cabeza, se dejaba de escuchar lo que estaba diciendo. Bueno, todo eso está en Cantando en la lluvia, que es genial, película de Gene Kelly y Stanley Donen, dos de los grandes. Bueno, Stanley Donen es como, ¿no? Bueno, después Gene Kelly también se convirtió en realizador, en director, ¿no? Claro, empezó como actor y luego, coreógrafo y director. Stanley Donen empezó con la coreografía y después director, y bueno, cosas con Gene Kelly como esa, o Un día en Nueva York, y cosas solo como 7 novias para 7 hermanos, que es otro digamos, de los puntos altos del género, ¿no? Una gran comedia musical. Stanley Donen. Y también algo que estaba pensando, en esta película que estábamos hablando de Cantando bajo la lluvia, yo les digo, es Cantando en la lluvia. Acá en Uruguay se llama En la lluvia, en España Bajo la lluvia. Son esas cosas de los títulos. De los títulos. Singing in the Rain. Exacto, Cantando en la lluvia en realidad, ¿no? Es el mismo pretexto también, o la mismo problema que hay en Sunset Boulevard, ¿no? O sea, el sonoro, como el advenimiento del sonoro mata a las estrellas, a las grandes divas, y una gran diva del pero cine en el caso mudo, de Singing in the Rain lo toman, digamos, a la chacota, es una broma, aunque es un poco dramático también. Es una broma, pero más bien el humor es más bien irónico, aunque hay partes que uno se ríe a mandíbula batiente, pero es toda una ironía, porque claro, es sobre la irrupción de un sistema nuevo en una gran industria, y bueno, entonces es una comedia, pero dice cosas pero aparte que pasaban. El cine es tecnología, y entonces hacer cine sobre la tecnología del cine es muy sofisticado también. Claro, no es fácil eso, no es fácil, no. Y además estaba diciendo una serie de cosas, como una cantidad de grandes nombres del cine mudo. Luego, cuando vino el cine sonoro, no pudieron seguir sus carreras con el mismo éxito. Pero aparte está exhibiendo las dificultades que hay para hacer cine, que no es tan fácil, ¿no? Claro. Está exponiendo sobre la mesa las dificultades que están haciendo para tener esa propia película también. Es que uno ve un producto terminado y no se imagina lo que pasó la gente para lograr eso. Claro. Y El Mago de Oz. Bueno, El Mago de Oz es como de repente mi gran inicio, porque creo que fue
De chico la primera que vi donde estaban todos los elementos, digamos, de la comedia musical, y además desde ahí en adelante seguí siempre recontra enamorado de Judy Garland, que para mí es lo máximo. Judy Garland, sí. No, Judy Garland. Y bueno, y su hija Liza Minnelli. También otra grande, y su padre Vincente Minnelli, gran director de cine y en especial de comedias musicales también. Sí. Así que familia. ¿Y qué opinas de Cabaret, por ejemplo? Porque a mí me parece siempre que estaba un poco inflada. No, yo no. Sí, que es un poco irregular esa película. Yo no, a mí siempre me llegó muchísimo. Sí. Me llegó no solo por en ese caso tiene números musicales, ¿no? Sí, pero dice, digamos, el argumento de alguna manera continúa a través de esos números que se cantan casi todos o se ejecutan en el cabaret. Claro. No, para mí no es una comedia para reírse, más bien tiene sus ironías y todo lo demás, pero más bien el género es serio, es de crítica, digamos, social, política, etcétera, etcétera, pero yo la considero muy lograda y además toda la parte musical es sensacional de Bob Fosse. Es muy famosa la parte musical. Siempre me gustó muchísimo. Y claro, está Liza, que también es muy cercana. La parte musical fue como lo que quedó, digamos, me parece, de la película. Sí, la película trata un momento previo al ascenso del nazismo en Alemania, que cuando todos los elementos ahí latentes, y en eso lo hace con mucha agudeza. Es como el huevo de la serpiente. No, a mí me parece muy buena, creo que vale la pena volver a verla. Vos sabés que yo la vi la otra vez y dale otra oportunidad. Bueno, tengo que darle otra oportunidad. Pero de todas formas vos sos consciente también, Álvaro, que no hay muchos fans aparentemente de comedias musicales, ¿no? Capaz que en Uruguay no tantos, pero en Argentina sí, en Buenos Aires se hacen continuamente, ¿no? Se hacen espectáculos musicales, y en teatro, claro. Lo que pasa es, claro, allá hay más posibilidades económicas también como para hacerlo. Pero acá, si te pones a hablar, hay gente que le gusta, no, creo que no somos tampoco los locos sueltos, no, me parece. También me acuerdo que hubo una película aquella de Todo sobre Eva, o ¿cómo es? La malvada, no sé. Todo sobre mi madre, hizo Almodóvar sobre la malvada de... pero después le hicieron le habían hecho una versión musical, creo, en Broadway. Sobre todo la de Mankiewicz, ¿no? De Mankiewicz, de All About Eve musical, no tengo noticia, pero de pronto sí. Puede dar. Y bueno, es un caso también, que es una película sobre el propio teatro, ¿no? Sobre el teatro, claro. Realidad, también muy aguda, excelente película. Almodóvar la admiraba tanto que le puso Todo sobre mi madre a su película también en homenaje a Todo sobre Eva. Todo sobre Eva se llamaba, ¿no? Y acá se llamó Todo La Malvada. Acá se llamó La Malvada. La Malvada. En España se llamó Todo sobre Eva y acá se llamó La Malvada. Sí, digamos, La Malvada un poco Davis, haciéndole el honor, pero en realidad la mala de la película no era Bette Davis, sino Anne Baxter. Era Anne Baxter la que parecía más buena. Sí. Bueno, Álvaro Loureiro. Pero y para terminar, Luis Trochón, entonces de esto vamos a recomendarlo, ¿o no lo recomendás? Sí, Mucha Mujer, sí, por supuesto que lo recomiendo. Mucha Mujer, Teatro Comedia. Los sábados y domingos. Sábados y domingos y funciones. No, viernes y sábados a las 21 horas en el Teatro Comedia, que ya dijimos que está en Canelones y Joaquín Requena. Exactamente. Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Encantado, volveremos. Volveremos, como dijo MacArthur. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Wilmar Unpierre es un amigo, un colega acá de la casa, crítico de cine, también periodista de Radio Uruguay. Bienvenido a la radio. A la Máquina de Pensar. Estoy absolutamente honrado de estar en este programa, por favor, que siempre lo tengo en un auricular mientras hago otra cosa a esta hora. A todos le dirás lo mismo, Wilmar Unpierre. Es verdad, pero suena tan bien. Pero suena bien. Le invitamos a Wilmar porque, aparte de crítico de cine, es un fanático de David Lynch y bueno, entonces... Hablemos de David Lynch. Qué cosa más rara, porque se puede ser fanático de tantas cosas, pero de David Lynch, justamente. David Lynch es ahora estaba viendo un documental que está muy bien en YouTube sobre él y realmente en un momento habla Patricia Arquette, ¿no? Y entonces dice esto de David Lynch. Trabajar en la película me inquietó mucho porque él hace un mundo
que es diferente, pero es parecido a este. Es muy inquietante. Sí. Y por otro lado, dice David Lynch, es el hombre más políticamente correcto, es un tipo tradicional, una moral, un caballero. Dice, sí. Pero el mundo, el universo de sus películas es tremendamente inquietante. Es tremendamente sórdido. Sí. Laura Dern, que es su otra actriz fetiche, siempre dice lo mismo. La presión que se siente trabajar con alguien que es tan importante, porque en definitiva es un director importante, más allá de que no sea de los directores que llenan salas de cine, no pasa por ahí la cosa, sino la importancia que da la obra de Lynch. Es muy perturbador lo que él propone. Él le gusta mucho la autopista, la carretera, como escenario de cosas que ocurren. Estados Unidos es un país de enormes carreteras y de enormes autopistas. Lo inevitable es carretera perdida, ¿no? Los highway, pero muchas de sus acciones... Que es una película bastante jugada, los highway. Muy jugada. O sea, desconcertó a muchos en su momento, porque digo, esto que estamos escuchando ahora, Corazón Salvaje, fue como el Lynch, que bueno, ahí... Sí, digamos, el extremo, digamos, del cine de autor, de calidad. Bueno, para mí hay una gran película que es clave en la filmografía de Lynch, que es la menos lynchiana, porque además tiene Lynch tiene varios puntos a favor. Uno de ellos es que su nombre ya es un adjetivo. Hay un cine lynchiano, digamos. Y, bueno, la palabra linchamiento viene de Lynch, ¿no? Es un antepasado que andaba en el oeste linchando, y bueno, de ahí quedó el verbo linchar, ¿no? Exacto. Y ese cine tan sugestivo, tan de ángulo abierto, digamos, como le gustaba filmar a John Ford, salvando las distancias, siempre nos está metiendo de cabeza en lo más sórdido de la sociedad, en este caso la sociedad estadounidense, que es la que él... Y sobre todo lo más sórdido, sobre todo él amplía ese lente que decís vos dentro de lo que es el mainstream, dentro de lo que es el Hollywood, digamos, de primera división. Exacto. Porque, digamos, a nivel de vanguardia o a nivel de cine, digamos, experimental, eso se puede hacer, pero el tema es que alguien lo haga en la industria. En la gran industria. Claro. Digo, la película menos lynchiana, quizás sea la que más me gusta a mí. Aquella historia de los dos veteranos que se encuentran. Una historia sencilla. Que en realidad se llama Straight Story, la historia de Straight, ¿no? Exactamente, con Richard Fishworth como principal figura arriba de ese tractorcito de jardín que va a buscar a su hermano, que era Harry Dean Stanton, si no me acuerdo mal. Claro, pero desaparece en 5 minutos nomás. Que es al final, con Sissy Spacek, que está por ahí también. Genial, es una película, es una road movie, también otra vez la carretera. Una road movie, pero arriba de una cortadora de césped, que va a 3 kilómetros por hora. Es lo increíble, y lo paisajístico y el manejo de la paleta de colores que él eligió para la película. Es un western. Es un western, es una road movie. Yo te voy a confesar algo. La vi la semana pasada, en su momento no la había visto porque cuando se estrenó fue un gran shock para todos los lynchianos, porque digamos estábamos acostumbrados a ver algo experimental, y esto es una película de ma y pa en la América profunda, donde este hombre se sube a una segadora de césped, una cortadora de césped John Deere, y va unos 600 kilómetros a lo largo de 3 semanas, bajo lluvia, va a 3 kilómetros por hora, 5 kilómetros, y lo que se va encontrando es, con esta linealidad, se van encontrando personajes secundarios. Extraordinarios personajes secundarios. Todos los personajes secundarios Cada son personaje geniales. Que hay es enriquecedor. En eso es igual a John Ford. Ahí sí puedo decirte es igual a igual. Ahí tienen un dibujo de cada hombre que pasa, cada cura que habla, una muchacha que la ve una noche. Todos tienen una historia y la dicen en 3 minutos y se van. Eso es muy fordiano, eso es estrictamente fordiano. Incluso él ubica el horizonte en el medio de la pantalla, como hacía el viejo Ford. Si usted quiere hacer un western, decía, ponga la línea del horizonte en el medio de la pantalla y ya tendrá la película. Eso lo decía Ford, y creo que algo de razón tenía. Pero es muy buena esa película. Algunos consideran, yo lamento no haberla visto en ese momento, la vi la semana pasada, para mí es la más conmovedora. Notable. Para mí
memorable, pero muy profunda, muy sencilla, aparentemente sencilla, porque le preguntan en un momento a este señor que va arriba a esta segadora de césped, esta cortadora de césped, ¿por qué hace todo esto? Y dice, y la historia más antigua del mundo, la que está en la Biblia, dice Caín y Abel, dice, se pelean dos hermanos, se dejan de hablar durante, ¿no? La ira, la de los celos. Durante 40 años no se ven. Y entonces él hace todo eso como una forma casi de penitencia para castigar su orgullo, su cuerpo con esa cortadora de césped. Es una película absolutamente memorable, y para mí es la más redonda. Es la película más normal, digamos. Sin duda, la más accesible. La más accesible y quizá la menos Lynch de todas, pero creo que ahí demostró que él podía hacer películas más, entre comillas, normales, con un mensaje profundísimo, sin la necesidad de andar pescando ideas o de navegar muy en lo profundo, digamos, de la cosa humana. Puede ser. También hay un detalle que me llamó la atención, que está producida por Walt Disney, esa película. Y lo otro que averigüé, porque digo, por la forma en que habla esa gente, la conoce muy bien, es que él, su padre era es Montana. Pero aparte el tipo, Lynch vivió en esos campos, vivió hasta los 18, 19 años. Él era otro detalle, que todos los que aparecen en una historia sencilla son todos gente buena de campo, todos ayudan. Son gente de buenos sentimientos. Él nació en Montana, un estado vastísimo, con muy poca gente, con mucho verde, con mucha pradera y con muchas carreteras. No es un detalle menor tampoco. Y aparte el tema de que creo que el padre también viajaba, entonces tenía que viajar con el padre. Y otra cosa que averigüé de esta historia sencilla que me súper sorprendió, porque es una historia, digamos, existencial, ¿no? Un veterano que sabe que le queda muy poco, y ese actor, cuando la hizo estaba con cáncer. Richard Fishford, que decidió suicidarse. Al año siguiente se pegó un tiro. En un hotel de Las Vegas. Entonces toda esa película adquiere otra... Y aparte, primero, no dijimos esto, que la película está basada en un hecho real que ocurrió 3 años antes, donde un señor, Alvin Strait, se subió a una cortadora de césped, hizo ese mismo camino, la película hace ese mismo camino. Es muy particular. Hay otro elemento del cine de Lynch: no admite personajes felices. Si uno busca y rasca muy profundamente en la filmografía de Lynch, casi no vas a encontrar a personajes felices, o lo que uno entiende que es felicidad. De acuerdo, siempre hay cosas graves, ¿no? Gente muy torturada, gente con una cabeza muy diferente, sus pensamientos. Ahí se parece mucho al cine que hace, Malick, por ejemplo, con sus diferencias también. Yo a Malick le tengo muy poca tolerancia, pero yo lo veo, digo que tiene un paralelismo con otro que le gusta los órganos y la materia, que es David Cronenberg. Sí, claro. El otro David. El otro David. Inquietante, ¿no? Es mucho más inquietante, pero los dos también van por el mismo lado. Los dos buscan excavar debajo de la piel. De la normalidad, o sea, dicen que detrás de la normalidad está todo... Cronenberg ha dicho con mucha certeza que debajo de la piel de la sociedad casi perfecta de los Estados Unidos se esconde el gran demonio. Él lo ha dicho, y creo que algo de razón tiene. Lynch además le agrega otros 2 aspectos que me parece son claves para entenderlo. Primero, que él es dueño absoluto de su obra. Ocurre muy pocas veces. Él es absolutamente dueño de su cine, más allá de que haya buscado financiamiento en algún momento de Disney para hacer esta película. Bueno, él generalmente forma parte de ese club de directores muy selectos. Ponele Polanski, Woody Allen, Malick, que decíamos, Alfonso Cuarón, de repente, alguien más conocido del mundo latino, Cameron, y bueno, Coppola de alguna manera, es dueño absoluto de su obra.
Después hay otro aspecto que él se dio cuenta muy temprano, antes de los 90, de que el cine estaba cambiando, el formato cine estaba cambiando. Él se dio cuenta en algún momento que en la televisión podía encontrar un lugar para manifestar o hacer o tener determinadas manifestaciones artísticas que ya el cine no le permitía. Él entiende que, y tiene razón, que el cine está dominado por el blockbuster. Es una película que si no vende determinada cantidad de entradas es un fracaso, o si no recupera la inversión en 2 semanas es un mal negocio. Bueno, él en algún momento se dio cuenta de que la televisión podía ser un elemento a tener en cuenta. Apareció Twin Peaks en su momento. Se embarcó en Twin Peaks. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, Wilmar, porque es cierto, la televisión estaba considerada, digamos, un cine B, digamos, o de baja, ¿no? Los grandes directores no se metían, y él en los 90 dijo, bueno, voy a hacer esta serie, una serie policial, en un pueblo chiquito, mataron a Laura Palmer, y ahí hace Twin Peaks, y dio vuelta a la televisión de todo el mundo. Hoy tenemos a las series de televisión como referentes, prácticamente, y uno de los culpables es este señor. Descubrió que la longitud de la serie puede hacer muchas otras cosas que no te la puede dar una película de 90 minutos, y lo que sí fue el auge de la serie que estamos viendo ahora en el siglo XXI, comenzó en los 90 con David Lynch. Amigos, después de la pausa seguimos aquí con Wilmar Umpierres. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos hablando sobre David Lynch con el crítico de cine Wilmar Umpierres. Dejamos en el bloque anterior Twin Peaks. ¿Qué es Twin Peaks? Picos Gemelos. Porque no todo el mundo la ha visto, no. Digo, ha visto muchas series ahora, pero Picos Gemelos de los 90. ¿no? Es de inicio de los 90 y hay que entender que esa serie de alguna manera fue el disparador, fue la pólvora de lo que estamos viviendo hoy, con un apogeo majestuoso del policial y todo, el policial negro que está muy ligado a la literatura, además, y a las zonas con frío, pequeños pueblos donde hace frío, todo eso está en Twin Peaks. Exactamente, digo, porque todo el fenómeno de las series nórdicas no son un invento moderno. El amigo Lynch ya lo había hecho, ya había encapsulado un pueblo en un lugar aislado, frío, boscoso, con nieve, donde aparentemente es todo normal, es muy perfecto, como esos pequeños pueblitos norteamericanos. Muere Laura Palmer, que era una adorable criatura, y empiezan a escarbar y bueno, había de todo. Lo peor de esa sociedad estaba ahí conviviendo todo el tiempo. También podrá remitir a algún tipo de literatura, o de algún autor de noir, digamos. Pero y la idea de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es implacablemente. Es así, funcionó muy bien en la primera temporada. Otra cosa que descubrió él también es que como las temporadas son largas, que después los personajes, algunos se podían morir. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. Se puede desarrollar la historia de otra manera, porque uno tiene una longitud de tiempo, digamos, diferente, y tenés mayores posibilidades de moldear esa historia. Lo cual vuelve todo más inquietante, porque todo el mundo la puede marchar en cualquier momento. Y mucho más problemático para el artista, porque no es fácil decidir matar a alguien, a un personaje. Y todo el mundo, digamos, en una policial normal es ¿quién mató a Laura Palmer? Bueno, al final de temporada tenés que averiguarlo. Exacto. Se supone que tiene que haber... Bueno, en el último capítulo sabemos quién lo hizo. Se supone. Y bueno, no necesariamente. Aquí no, en Twin Peaks no. No necesariamente. No lo busque porque no lo va a encontrar. Es increíble. Encontró una fórmula para que la no resolución se transformara en parte del interés o parte del atractivo del asunto. Porque lo que uno quiere ver cuando comienza a ver una serie o una película es, en definitiva, saber quién es el asesino. Sí, y yo no sé si no hay un precedente, mirá ahora lo que te voy a decir, con lo que pasó con Lost, que es que cuando uno se abre un enigma, bueno, quiere saber qué pasa ese enigma, pero si adentro de ese enigma hay otro enigma, bueno, quiere saber, y después se abre otro enigma, y lo que pasaba en Twin Peaks era eso, que cada día iba pasando. Entonces Laura Palmer había hecho, no sé... Claro, cada paso que daba el oficial a cargo, era peor, porque nos sumergía cada vez más. La complicaba más, iba complicando.
Y íbamos descubriendo que, bueno, la Laura no era tan, no era la joyita que tenía el pueblo. Ahí lo inventó, creo que ahí disparó el amigo Lynch esa cuestión. Y hay otro aspecto que también hay que reconocerle y agradecerle, que cuando descubrió que se podía hacer cine con una cámara digital, algo que, bueno, él lo ha dicho en entrevistas y demás, que el cine en celuloide, en formato celuloide ya terminó, ya murió, ya fue. Si nos remitimos a la realidad, tiene razón, porque creo que salvo Tarantino y Woody Allen, hasta por ahí nomás, son los únicos que están utilizando, bueno, Scorsese también, son los únicos que utilizan fílmico para hacer sus películas. Ahora es todo con digital. Todo digital. Bueno, leí hace poco una entrevista a César Charlone que tuvo que convencer a Tom Cruise para hacer qué tipo de digital lo iban a hacer. Exacto. ¿No? Y para probarle que se hace mejor en digital que en el otro. Es que es muy difícil para los que no están acostumbrados, digamos, porque hay una textura distinta, una granulación de imagen diferente, se trabaja de otra manera, hay que irse a un estudio, hay que cortar, pegar. Bueno, yo creí que lo que estaba ahora era la combinación de los dos mundos, ¿no? De digital y celuloide, pero no, aparentemente el digital ya avanza. No, ya avanza y ya porque vos podés hacer algo en celuloide y después digitalmente lo intervienen. Exacto, pero el camino a seguir es irreversible, y creo que Lynch se dio cuenta bastante antes. Y volviendo a otro aspecto de la filmografía de Lynch, él, si bien caricaturiza de alguna manera algunos fenómenos en Mulholland Drive, una película del 2001 por ahí, o 2002, más o menos, también pone o nos propone una historia también enigmática, una mujer que no se sabe muy bien a dónde va, pero está huyendo de algo, y además en algún momento nos propone algo desopilante, que es un ciudadano de Texas, un cowboy, malo, un tipo, lo que podría ser, no sé, un Trump de hoy, un Donald Trump, con su sombrero blanco, pero enano. Hace ese en tipo. Twin Peaks había otro enano también que era muy complicado. Sí. Bueno, Fellini ya lo había hecho antes, pero bueno, y Buñuel también tenía pasión por el enano. Bueno, estamos hablando de los grandes maestros. Y bueno, Mulholland Drive es eso, casi que una autopsia a la sociedad de Los Ángeles de hoy, donde están casi todos los tópicos, digamos, la supuesta vida artificiosa, y de la alta burguesía, rápida, una casa muy muy importante, muy high-tech, digamos, todo muy funcional, muy high-tech. Pero detrás de todo eso hay un vidrio donde alguien observa lo que está pasando y se ríe, y ese enano que domina la escena. Es una película muy compleja, además. Bueno, lo que tienen estas dos películas que mencionaste, de La carretera perdida y Mulholland Drive, es que también en un momento no se sabe si lo que estamos viendo es real o es imaginado o es soñado. Bueno, es y después hay algunas claves para que te des cuenta, pero no sé si cierran todas las películas desde ese punto de vista, ¿no? Necesariamente yo te diría que no cierran. No tienen por qué cerrar. Correcto. Porque él lo que plantea es muy onírico. Tira o dispara la historia, y él va proyectando imágenes, sueños, personajes que aparecen, después desaparecen, vuelven a aparecer ocurren los sueños, con esa lógica, claro, de los sueños, en un contexto distinto a donde lo habíamos conocido ese personaje. Es único. Como que de alguna forma, y para Estados Unidos es un poco raro, me parece, estar en primera división, ¿no? En la industria, ¿no? Que esa vinculación con el surrealismo que tuvo él desde sus orígenes, porque él es muy admirador del surrealismo, bueno, Buñuel también lo era surrealista, la mantiene hasta ahora, ¿no? Sí, y además,
eso se aprecia en lo que pinta, en la música que hace. Él hace 2 años o 3 años máximo sacó un disco, y claro, va por el mismo planteamiento estético. El tema de los sueños, te invita a cerrar los ojos y vos te haces la película. Hacer una película, sí. Bueno, es lo que dijo, lo que te decía yo, decía Patricia Arquette, ¿no? Es decir, él crea como un creador mundos cerrados que son parecidos al nuestro, pero muy inquietantes porque no se sabe exactamente qué va a pasar, ¿no? Exacto. No se sabe las reglas de ese mundo. Es que muchas veces ese mundo no tiene reglas. Sí, no, él las tiene. Él las tiene. Él solo. Y además es un tipo, además de tener reglas, es un tipo con una moral muy intachable. Es un individuo que cuando tiene que opinar de política lo hace. Ha reconocido que bueno, que hay algunos aspectos de su país que no le agradan nada, como la política exterior, pero reconoce, por ejemplo, que no sabe qué cine se hace fuera de Estados Unidos. Él no ve cine. Es esa endogamia yankee de ver solamente lo de Exacto. ellos, ¿no? Él prácticamente no ve cine. Él lo ha reconocido, no ve cine. Pero él insisto que él viene de la pintura, hace exposiciones de fotografía, ha hecho diseñador de muebles, ha hecho, bueno, como hijos de 2 discos creo que hizo, de música electrónica. Tuvo un emprendimiento rarísimo que fue fundar una compañía de distribución de café gourmet. Invirtió $6.000, no era mucho de todas maneras, y recuperó 7, o sea, tuvo la ganancia de $1.000. Solamente porque quería hacer conocer determinado tipo de café que a él le había gustado y que, bueno, quería que la gente lo conociera y lo bebiera. Tiene esas cosas raras, propias de los artistas que son extraños. Cuenta un amigo de él que cuando antes de ser cineasta, le mostró un cuadro que estaba con barnizado ahí, no sé qué, y cuando se lo estaba mostrando vino una mosca y quedó pegado, entonces empezó a moverse, y entonces dice, yo pensé que lo iba a sacar y iba a pintar, y él dijo, es maravilloso, y a partir de ahí empezó a poner hormigas, moscas, todas cosas vivas o muertas en sus cuadros. Que eso también aparece en sus películas, todo el tiempo. Hay alguien, estoy tratando de acordarme el autor, es un novelista estadounidense, el que escribió La Dalia Negra. La Dalia Negra, que tiene un tomo enorme que se llama América, de hace 2 o 3 años, un escritor de serie negra, un policial. Se encontró con Lynch en un aeropuerto, probablemente Los Ángeles, y se encontró, lo saludó, después en una entrevista James Ellroy, el de Los Ángeles al desnudo. Exacto. En una entrevista que le hacen a Ellroy dice, bueno, al fin descubrí a alguien más perverso que yo. Porque bueno, el que haya leído a Ellroy sabe que es un tipo muy retorcido, extraordinariamente retorcido, y que limita, ya los márgenes morales, digamos, están muy difusos en la literatura de Ellroy. Y bueno, él mismo ha dicho, bueno, encontré a alguien que es peor que yo. Bueno, este amigo de la infancia que aparte fue actor de él en sus primeras películas, sus primeros cortos, de David Lynch, decía, bueno, menos mal que se dedica al arte, si no, alguien moriría. Es un poco psicópata. Eso ¿no? Ahora, por otro lado, está recorriendo el mundo haciendo conferencias de meditación trascendental. Y se dedica a la meditación, y plantea un detalle que lo leí hace poco en una novela y ahora lo vi en YouTube, de que plantea que los niños tendrían que hacer meditación porque el tema de la violencia en el liceo, en la escuela, es general en todo el mundo, y dice que hay unas conmociones, y no es que solo pase en Argentina, en Uruguay, esto es general. Es general. Bueno, Estados Unidos es un país especialmente violento en ese sentido. Él medita 2 veces al día, a la mañana casi 1 hora, 40 minutos en la tarde. Dice que con eso armoniza mucho, frena todo ese ímpetu que tiene, ese animal que le vive dentro. No, porque en realidad para llevar a cabo una película en la primera división, como si fuese, se precisa mucha energía, ¿no? Hay que luchar contra mucha burocracia y convencer a mucha gente. Sí, y esa energía que además en algún momento se te vuelve en contra, llamarle estrés o como sea, porque tenés muchos elementos que manejar. El productor que quiere saber cómo va, todo, el enviado del estudio que
que dice, bueno, los bancos. A ver, ya te pasaste del presupuesto, ¿cuánto más vas a necesitar? Bueno, ese tipo de cosas son muy desgastantes. ¿Y qué va a pasar después? Todo es una... Y si como lucha. Por ejemplo, él cuando filma Duna, que era una película que pintaba para ser un super éxito, fue un fracaso, absoluto fracaso. Le hizo perder el estudio como 30-40 millones de dólares, una cosa increíble e imperdonable. Pero él quería, digamos, estar en primera división, ¿no? Porque se prestaba a Duna, porque Duna era una ciencia ficción, historia de ciencia ficción, que incluso parece que George Lucas le había ofrecido el Retorno de Jedi, no se dice, ¿no? Pero en fin, él quería estar ahí. Y después se fue. Lo veía como un elemento o como una herramienta para llevar adelante sus ideas. Después eligió abrirse de ese camino y ser lo que es hoy, un artista casi que imposible de encasillar, casi no, imposible de encasillar, un director de cine, yo odio la palabra, pero para que se entienda, de culto. Sí, de culto y realmente un autor, ¿no? Sí, lo que sea, digamos, esa famosa frase, un autor. Uno de los pocos cineastas o un tipo que hace cine de autor en la industria de hoy, que son poquitos o ninguno. Bueno, él es uno de esos. O un tipo que hace cine de autor en la industria de hoy, que son poquitos o ninguno. Bueno, él es uno de esos, de ese selectísimo club. Insisto, yo a la gente si no lo conoce, no le diría que vaya derecho a Carretera Perdida o a Imperio. O a Imperio, porque va a sufrir una decepción enorme. Pero Terciopelo Azul es una gran película. Es un buen abrecaminos, digamos, y después no dejen de ver Una historia sencilla Una historia sencilla, de acuerdo con vos, es genial. Está a la altura de John Ford. Sí. Gracias, Wilmar Unpierres, por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gustazo y un honor. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a recibir a la poeta Laura Alemán para hablar de su poemario Página Blanca, y después va a venir Roberto Aprato, que en su columna La Ventana Indiscreta, que es de cine, va a hablar de ¿qué va a hablar? Va a hablar de David Lynch. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.